Estamos muy contentos en este programa de Divulgarte porque tenemos la presencia del músico y compositor de jazz, pero además de otros ritmos. Él es Óscar Sensei González. Óscar, bienvenido al programa. Muchas gracias, Hernando. Gracias, Cristi, por la invitación. Aquí estoy con mucho gusto. No, es un placer para nosotros que nos acompañes el día de hoy y quisiéramos que para nuestros televidentes nos comentaras un poquito acerca de tu trayectoria. Sí, pues yo empecé tocando la guitarra, pues soy guitarrista. Sí estudié más instrumentos, pero soy guitarrista. Empecé tocando la guitarra como a los 12, 13 años y tenía un grupo de rock, me gustaban también los boleros y pues tenía igual amigos con quienes iba a tocar boleros, a las serenatas, con rondallas, con tríos, y tenía otros amigos, otro grupo de amigos con los que me iba a tocar rock, ¿no? Rock pesado de los 80, que es la época que yo tenía esa edad, ¿no? Okay. Y después empecé a trabajar en la música, empecé a tocar en hoteles, en cosas así, empecé a tocar otros géneros de música y fue cuando se me amplió mucho el panorama. Y luego entré a la Facultad de Música de la Universidad Regiomontana, estuve un tiempo y pues sí, ahí la verdad fue que ya descubrí la música a fondo, ¿no? Y después salí de ahí, no terminé la carrera, empecé a hacer giras, a hacer grabaciones de distintos géneros de música. De hecho, de donde más estuve fue en lo grupero, hice varios discos gruperos y grabé con mucha gente, pero igual también grabé con gente de otros géneros, ¿no? Eso fue durante algunos años y cuando estudié jazz fue en la Universidad Regiomontana, precisamente ahí había unos cursos que hizo el maestro David García, que era el director en aquellos años, y la verdad pues eran los únicos que había en la ciudad. Era el único lugar donde se podía aprender jazz, ¿no? Entonces yo fui parte de una generación de músicos que salimos de ese laboratorio de jazz que hizo el maestro David García, la verdad muy bueno. Y desde entonces toco jazz, desde los 18, 19 años más o menos, que fue cuando estudié eso. Entonces, ¿nos puedes comentar brevemente de este impulso, de este surgimiento, el movimiento cultural del jazz en Monterrey? Sí, pues desde que yo era estudiante, hace 20 años, en principios de los 90, finales de los años 80, existían ya grupos de jazz. Estaba Ars Nova, se llamaba el grupo, con Miguel Lorenz, Barajas. Ese grupo, la verdad, nos marcó a toda la generación de músicos locales porque éramos estudiantes y los íbamos a ver tocar. Y un concierto de jazz en la ciudad era como una nevada. O sea, eran rarísimos, ¿verdad? Era rarísimo y entonces todos estábamos ahí. Además, la comunidad de jazz, pues éramos como 20 personas y todos estudiantes de música, ¿no? Era una cosa muy diferente. Mi primer concierto de jazz yo lo di ya como yo solista y con músicos acompañándome, lo di como a los 24 años más o menos, acá en Plaza Fátima. Me lo organizó Andrés Lisiaga, me acuerdo bien, mediados de los 90. Y ese fue mi primer concierto que realmente tuvo ese, pues que se le puede llamar de esa manera, ¿no? Que no era que fui a amenizar una fiesta o que fui a un bar a hacer experimentos, sino que realmente fue un concierto en forma con mi música, ¿no? Tocamos una pieza mía, yo soy compositor desde hace mucho, tengo composiciones desde los 16 años, pero ya temas de jazz, pues ya tenía varios, pero tocamos uno mío y tocamos estándares. Estuvo Arturo Ávila, me acuerdo, me hizo el favor de acompañarme, Pepe Suárez, que es saxofonista, él se graduó en Berkeley como saxofonista, pero tocó el piano conmigo, es excelente pianista y pocos lo saben. Pepe estuvo en el piano, Arturo en el sax, Ricardo Nerio en el bajo, Fernando Rodríguez en la batería. Y yo conservo el video todavía de ese concierto y le tengo mucho cariño, ¿no? Porque fue mi primer concierto, ¿no? En forma. Me parece interesante tu trayectoria local, pero por ahí sabemos también de tu presencia internacional y yo creo que es importante que lo conozcan. Entonces, platícanos un poquito acerca de tu presencia internacional. Pues bueno, eso comenzó aquí mismo en Monterrey porque había músicos, o hay todavía algunos músicos que vienen del extranjero y que algunos vienen aquí, otros ya no, y con ellos empecé a hacer discos, ¿verdad? Tuve un grupo que se llamaba Seven Changes, donde estaba Paul Chenoweth, que es un flautista inglés, estaba Ariel López, que es un saxofonista cubano que sigue viviendo en la ciudad, y estaba Roger Nuncio en la batería, Hernán González en el bajo y yo era el guitarrista, y tocábamos temas de Paul, temas de Nuncio, temas míos, y con ese grupo hicimos 3 discos. Con uno de esos discos fue con el apoyo de Conarte, precisamente. Y después
empecé a tocar en el extranjero y en otras ciudades de México también. Pero yo voy mucho a Nueva York porque vive mi hermano desde hace muchos años. Sí, desde hace muchos años él vive ahí, desde hace muchos años voy, ¿no? Entonces me fui metiendo en la comunidad de músicos ahí, ¿no? Pues me veían y volvía el mismo güero mexicano, el mexicano y otra vez, y luego ya me daban chance de tocar con ellos, palomear, y luego, siempre que aprovechaba yo la vuelta, procuraba estudiar con algún músico reconocido, composición o estudiar guitarra, y que me invitaran a los jam sessions, ¿no? de allá. Y sí, la verdad me colé ahí más o menos en el círculo de músicos de jazz de Nueva York, y también tomé cursos, etcétera, y entonces pues ya era muy habitual que yo iba y pues aunque sea un palomazo y tocaba, me llevaba mi guitarra o me la prestaba a alguien ahí, y eso pasó durante bastante tiempo, ¿no? Hasta que un día dije, bueno, quiero hacer un disco que realmente sea el disco que mejor puedo hacer en este momento, ¿no? Dije que tenga realmente calidad internacional, que sea un disco pues al nivel de los mejores jazzistas del mundo, ¿no? Ya conocía a muchos de ellos, o sea, están en mi disco. Grabó Ole Mathisen, que es noruego, un saxofonista increíble que vino aquí al Aula Magna, aquí lo trajimos. Estuvo Tony Moreno, un baterista que fue el productor de mi disco, Dean Johnson, el contrabajista. Ellos tres fueron los músicos que vinieron, pero tenemos muchos más. Pero para que se den una idea, o sea, Ole Mathisen es un músico que ha tocado con Mike Stern, bueno, casi todos han tocado con los músicos más importantes, ¿no? Dean Johnson fue bajista de Gerry Mulligan 10 años. También Tony pues ha tocado también con todo el mundo, con David Liebman. David Liebman estuvo en mi disco también. De hecho, a David Liebman yo no lo conocía. Él es una gran estrella del jazz, ganador de Grammys, está considerado entre los mejores músicos del mundo. Y de hecho, como teórico del jazz, es el músico más importante del mundo. Sus libros son los más complejos de entender, los que los artistas más renombrados estudian los libros de David Liebman. Y David Liebman es la gran estrella, ¿no? Es una de las grandes estrellas del jazz y la gran estrella que estuvo de invitado en mi disco, gracias a Tony. Yo no tenía el gusto de conocer a David, pero gracias a Tony estuvo en mi disco, ¿no? Y estuvo Jack Wilkins, que él también es otra gran estrella, que él sí era ya mi amigo desde mucho tiempo atrás, un gran guitarrista, que lo voy a traer precisamente en 2012, es otra sorpresa y nadie sabe esto, es la primera vez que platico de esto. Oye, Oscar, quería que nos comentaras, yo disfruté del concierto que ofreciste aquí en el Aula Magna. ¿Quiénes eran los músicos neoyorquinos que te acompañaron? Sí, de Nueva York venía Tony Moreno, el baterista, que es el productor de mi disco, y Dean Johnson, el contrabajista. En Nueva York también vive Ole Mathisen, él es noruego, es el saxofonista. Ellos tres fueron los músicos que vinieron. La banda la complementamos con músicos de Monterrey. Tocó Oscar Sandoval el piano, Pablo González el contrabajo, y Arturo Ávila también tuvo una participación en el sax. Y bueno, y yo en la guitarra, obviamente. Esa fue la banda que se presentó aquí, que la verdad sonó bastante bien también, me gustó mucho. Tenía un sonido como si todos estuviéramos allá, hubiéramos venido de allá. El significado de tocar en este nivel, Oscar, de llevar el nombre de México pues muy en alto en el ambiente jazzístico de Nueva York, que es bastante privilegiado y bastante, digamos, cerrado, ¿no? Pues sí, no es tan cerrado, ¿eh? O sea, la gente ya es bien abierta y a todo mundo le abren la puerta. Lo que sí es que una vez que te abren la puerta, no te puedes equivocar porque te la cierran inmediatamente. Sí, claro. Sí. Sí hay que ser bien cuidadosos en eso. Si un día llegaste tarde, si un día tuviste una mala noche, segundas oportunidades son bien difíciles porque hay demasiada gente. En alguna ocasión, Kenny Wessel, que es un gran guitarrista con quien tomé un curso una vez, dijo, en Nueva York todo el mundo toca bien, todos, hasta los de la calle. Decía. Y sí es cierto, o sea, es que existe la idea como que de los músicos del mundo, de que si yo tengo un buen nivel me tengo que ir a Nueva York, y sí, o sea, ahí hay músicos de todo Estados Unidos y de toda América y de toda Europa y de todo el mundo, y excelentes músicos trabajando en el circuito artístico de ahí, ¿no? Entonces realmente sí es un nivel muy exigente, pero la gente es muy abierta, o sea, sí hay oportunidades para todo el mundo. Lo que sí yo recomiendo es que se preparen bien,
para que no lleguen y cometan errores. Claro, que se eso me equivoquen refería. aquí en su tierra, todo lo que quieran y luego ya se van. Y mira, Óscar, Cristina, pues lamentamos, hemos llegado al final de la entrevista. Como siempre, el tiempo se nos agotó. Pues agradecemos profundamente tu presencia en el programa. Muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy honrado de estar aquí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en un próximo programa para que nos sigas platicando acerca de toda esta trayectoria. Con mucho gusto. Gracias. 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 Bien, les recordamos nuestro teléfono, el 8329-4240, nuestro correo electrónico divulgarte@unl.mx y nuestra página en Facebook, Colegio Civil, Centro Cultural Universitario. Continuamos con Divulgarte, por lo pronto vayamos a un corte.